Sean bienvenidos todos y vamos a seguir con nuestro estudio de la ética cristiana. Y para un poquito recapitular, entendíamos nosotros lo que era la ética. La ética nos define lo que es el bien y el mal, el comportamiento correcto y el comportamiento incorrecto. Pero también veíamos cuál era la diferencia entre la ética secular, que nos determina el bien y el mal, pero también veíamos lo que era la ética cristiana. ¿Qué era la ética cristiana? Era esta filosofía del bien y el mal filtrado con la teología. Entonces, era esto con la teología que nos daba el resultado de la forma de comportamiento y lo que nosotros teníamos que hacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer el bien y para no hacer el mal, para tener la diferencia entre el bien y el mal. También recordamos que veíamos algunos inconvenientes que tenemos en el mundo, como el materialismo, el existencialismo, había varias filosofías, el humanismo, el hedonismo, filosofías a las cuales nos estamos enfrentando, porque ciertamente estas filosofías traen una perspectiva de lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando metemos la teología en la definición de lo que es bien y de lo que es mal. ¿Sí? Aquí la diferencia es que viene la teología, en otras palabras, entra la palabra de Dios, ¿sí? Entra la palabra de Dios a definirnos el bien y el mal. Tenemos esos principios. Entonces, hermanos, también veíamos cómo podíamos detectar lo que era la ética cristiana. Y en resumidas cuentas, eran preceptos que descansaban completamente en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, no, descansaban y tenían como única regla lo que es la palabra de Dios. Y hermanos, hoy vamos a seguir con el mismo estudio de la ética cristiana. Y recuerdo que mi hermana Melari decía acerca de lo que era moral y la ética. También hay ese punto en donde nos enfrentamos. ¿Qué diferencia hay entre la moral y la ética? Son cosas muy diferentes. Aquí, ¿qué diferencia hay acerca de lo que es la ética y de lo que es la moral? Son cosas distintas, pero creo que terminan en lo mismo, pero sí hay diferencia entre una y otra. Vamos a ver qué es la ética. La ética, hermanos, es prescriptiva. La ética es prescriptiva. ¿Y qué quiere decir con esto? Que prescribe lo que debemos de ser. Es decir, la ética nos dice dónde está el deber. La ética nos dice dónde está el deber, dicta normas establecidas. ¿Sí? La ética es prescriptiva. Nos dice, este es tu deber. ¿Sí? Este es tu deber. Estas son las normas que tienes que seguir, porque ya están establecidas como tal. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es la moral? La moral, hermanos, es descriptiva. ¿Qué quiere decir con descriptiva? Describe lo que ya es. Es decir, describe dónde está el estándar de la sociedad. Se limita a observar y a explicar la conducta o comportamiento. O sea, explica la conducta y el comportamiento. Una es, entonces, la ética son, ¿cómo dice? El deber son normas establecidas. En otras palabras, la ética nos determina mandamientos, reglas a seguir, establecidas, ¿ya? Y la moral, esa observa el comportamiento humano, ya sea determinada por una sociedad, ¿sí? Por una sociedad o por un grupo, ¿sí?
en donde explica la conducta y el comportamiento. Lo explica. En otras son normas y lo otro explica. Es que es esto, estaba basado en esto. Y es algo bien importante porque las dos parecen iguales, pero no son lo mismo. Que sin embargo nos llevan al mismo punto. ¿Sí? ¿A qué? A realizar los preceptos que están establecidos. En una sociedad hay formas de comportarnos, lo veíamos también la semana pasada. ¿Por qué en tal ciudad hay formas de comportarnos? Porque así se establecieron. ¿Verdad que sí? Y si usted se fija, palabras que se dicen en México, en Centroamérica son un insulto. ¿Verdad que sí? Y no voy a decir algunas. Sí, no voy a decir algunas. Entonces, es diferente. La moral la describe uno, pero de todos modos va a lo que una sociedad le dice que está bien y que está mal. Y la ética no, ya hay preceptos establecidos donde dice esto está mal y esto está bien. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, viendo estas situaciones, es importante que tengamos esta gran diferencia. Y como nos vamos a enfocar completamente en la ética, hermanos, nosotros tenemos que aprender cuántos tipos de éticas hay, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de éticas hay? Porque en el mundo no solamente existe la ética cristiana, existe la ética cultural. ¿Y qué significa la ética cultural? Es lo que le decía hace rato. Es que una cultura define el comportamiento como fue establecida. Les daba el ejemplo, está definido por la cultura, prácticamente, está definida por la cultura. ¿Sí? En donde les decía, aquí en México hay palabras que no son groserías, que para nosotros son groserías, pero para los de Centroamérica no son groserías. ¿Sí? Entonces, ética es una ética definida por la cultura. Por la cultura. A eso nos enfrentamos, o no nos enfrentamos a eso diario. Sin embargo, y diario y donde sea. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, en Guadalupe, en San Jerónimo, en Villa de Cos, etcétera, etcétera, hay costumbres que no consideran como pecado. Sin embargo, para otra cultura es completamente pecaminoso. ¿Sí? Entonces, no sé, eso lo va definiendo una cultura. Ahora, otra es la ética conductual, hermanos. ¿En qué radica esta? Esta radica en la herencia genética y las condiciones del ambiente. ¿Qué es lo que dice esta ética? Que el ambiente o nuestro alrededor determinó las formas de actuar. ¿Sí? El ambiente nos determinó cómo actuar. Por ejemplo, en Australia comen una pasta negra, no recuerdo cómo se llama, que sabe fea. Sin embargo, para ellos es buenísima. ¿Sí? Para ellos es buenísima, es su costumbre. ¿Sí? ¿Qué lo definió? El ambiente en el que se desenvuelve. Por ejemplo, otro ejemplo acerca de esta, o porque así se fue dando, o nuestro ambiente en el barrio, así fue. ¿Sí? ¿Cuántos crecieron en el barrio aquí? Y sin embargo, de un barrio a otro hay similitudes, pero hay diferencias. ¿Verdad que sí? Pues finalmente lo definió, lo determinó. Otra es la ética situacional. ¿Sí? La ética situacional. ¿Qué es esta ética situacional? Esta ética, hermanos, es a la que nosotros nos enfrentamos
todos hoy la cultura se enfrenta a esta ética situacional. ¿Sí? ¿No? Ahí. Hay que darle clic donde dice reanudar. Ahí está. Muy bien, se desconectó. Muy bien. Entonces, la ética situacional, fíjense bien lo que va a decir ahí, que dice que está considerada el amor es el más alto valor. El amor es el más alto valor. Muy bien. ¿Qué quiere decir esa la situación? Según la situación, lo que hace que tomemos la decisión de bien o mal es el amor. Sí, creo que le escribí mal. ¿Sí? Es el amor. Pero aquí la pregunta surge: ¿quién determina qué significa amor? ¿Sí? ¿Quién determina qué significa amor? Porque en base a esta ética, todo amor, todo bonito, ¿en qué grupos de hoy en día entran en esta ética situacional? El grupo LGTB. ¿Sí? El grupo LGTB entra en esta situación. ¿Qué otro grupo entra en esto de los que se ve hoy? Hagamos el amor. Bueno, en el anterior fueron los hippies, ¿verdad? Hagamos el amor, no la guerra, ¿verdad? Y todos es demasiado amor, el sentimentalismo. Amémonos. Sí, pero ¿qué significa el amor para ellos? ¿Sí? Al final el amor significa un sentimiento más, algo bonito que nos hace sentir bien. De los problemas que vimos la semana pasada, aquí entra el hedonismo. Aquí entra lo que es el hedonismo. ¿Sí? Ese es algo muy importante. Entonces nos estamos a enfrentar a esa ética que todo define en base al sentimentalismo. Yo le podría llamar una ética sentimental. Los estudiosos le llaman situacional, porque depende de la situación o de lo que sientes, ¿Sí? Y, hermanos, también nos enfrentamos a la ética filosófica. Esta estudia el sentido del deber por la razón. ¿Sí? Esta explica el sentido del deber por la razón. Es que si es razonable, lo voy a hacer. Si no es razonable, no lo voy a hacer. Si atenta contra la razón, lo hago. Si no lo hago, si no atenta, lo hago. Todo es la razón. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tenemos ¿cuántos tipos? La cultural, la conductual, la situacional y la filosófica. Y podríamos tener hasta 10 diapositivas con el tipo de éticas que hay, pero estas son las que son las más fuertes o las que hay. Hermanos, tenemos que conocer este tipo de éticas. Tenemos que conocer porque tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la ética del mundo y filosófica con la ética que va fusionada con la teología. ¿Sí? Que es la ética cristiana. Entonces, en todas estas tipos de éticas, en todo este tipo de éticas, hermanos, no hay, hermanos, no hay preceptos bíblicos. Ninguno. Podrán decir el amor, sí, pero Dios no define el amor a tu pensamiento. La razón, ¿sí? Dios no define la razón como tú la defines. O
sí, claro, pero Dios no define tu situación como tú la estás viviendo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, no hay precepto bíblico, hermanos. Pero, sin embargo, la ética, hermanos, se divide en dos cosas. Una ética es el absolutismo. Me voy a ir rápido en esto, el absolutismo. ¿Qué quiere decir el no absolutismo? El absolutismo, perdón. Aquí entran conceptos como no calificado o incondicional. Vamos a ver más adelante qué significan estos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no está condicionado, ¿sí? Incondicional, que no tiene condición de hacer. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver en cuál de las dos entra la ética cristiana. La ética el absolutismo en conflicto, hermanos. Esto también lo vamos a ver más adelante, hermanos, es cuando dos mandamientos chocan, ¿sí? Dos preceptos chocan, ¿sí? Y luego tenemos el gradual o graduado. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y nada más quiero ponerlo para que nosotros podamos entender dónde entra la ética cristiana. Ahora, el gradual quiere decir, hermanos, que hay un mandamiento más grande que otro. Ahorita lo explicamos, ¿sí? Entonces, en esta ética que definimos como absolutismo, hermanos, sí hay mandamientos y sí se toma en cuenta a Dios, ¿sí? Sí se toma en cuenta a Dios, pero tenemos otra, que es el no absolutismo. ¿Qué quiere decir? No hay una ley absoluta en este. No hay una ley absoluta, ¿sí? Entonces, en esta entran 4 sistemas de ética, que es la antinomía. ¿Qué quiere decir la antinomía? Que no tiene ley. No hay ley. Se define de otra manera. La otra es el relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Todo es según como la cultura lo determina, ¿sí? Todo es según como yo lo creo, como yo lo veo. ¿Sí, hermanos? Y luego, ¿cuál tenemos ahí más? La ética situacional, lo que decíamos anteriormente. Y, hermanos, el generalismo. ¿Sí? El generalismo. Son dos formas en donde se divide la ética. Y la pregunta es, ¿dónde entra la ética cristiana? ¿Dónde entra? ¿Dónde entra la ética cristiana en estas dos? ¿Qué dice usted? ¿En cuál? ¿En el absolutismo o la no absolutismo? ¿En cuál? En el absolutismo, hermanos. ¿Sí? Porque en el no absolutismo no hay mandamiento que la determine. No hay un precepto. Todo es mi opinión, como yo siento, como yo lo veo. ¿Sí? Y es bien diferente cuando es así es y así es. ¿Verdad que sí? Es bien diferente. Que te determinen y te digan, no es como tú piensas, no es como tú sientes, es que está establecido así. ¿Verdad que sí? Así está establecido que lo hagas. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Pero, hermanos, aquí entra, hermanos, un punto muy importante. Para entrar en el absolutismo, no podemos entrar si no entendemos qué es la verdad absoluta. ¿Sí? ¿Qué es la verdad absoluta? Porque en el no absolutismo no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta, pero en la otra
hay una verdad absoluta y tenemos que definirla, esa verdad absoluta. Tenemos que definirla. ¿Y cómo se define la verdad? ¿Cómo dice ahí? La verdad se define como aquello que se corresponde a la realidad. En el griego, la palabra verdad, aletheia, que es su término griego, significa la verdad en contraste con la apariencia. En otras palabras, la palabra aletheia está hablando de esa verdad absoluta. Jesús, en frente de Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Sí se acuerdan de ese punto? ¿Qué es la verdad? Y Jesús le dijo, no le respondió nada, ¿verdad? ¿Por qué no le respondió nada? Porque Cristo era la verdad. ¿Por qué la diferencia? Porque para Pilato la verdad era relativa. Cada quien podría tener su verdad. Y sin embargo Cristo tiene una verdad sólida, inquebrantable. Él era mismo la verdad. ¿Sí? Y para Pilato y para los romanos de ese tiempo y los que han estudiado ese tipo, esa es la historia o también ética, la verdad es relativa. Cada quien la puede definir a su gusto y a su antojo, pero la verdad bíblica no se puede definir a mi antojo ni a mi gusto. ¿Sí o no? No se puede definir así la verdad bíblica. La verdad bíblica es una. La verdad de Dios no es lo que yo me imagino, lo que yo pienso, ¿sí? Ni cómo me siento. ¿Sí, hermanos? Y la fuente de la verdad es Dios, hermanos. La fuente de la verdad es Dios, completamente. Miren, unas partes de la verdad es que la verdad es cierta independientemente de quien lo diga o independientemente de la actitud de la persona que lo diga. Cuando una persona, independientemente de si está enojado, independientemente si está contento, pero si la verdad es la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos se confunden cuando yo, por ejemplo, estoy hablando una verdad y la estoy hablando de una manera soberbia. Y parece que eso impacta en la gente para decir, para mí que es pura mentira. ¿Sí o no? ¿Sí le ha tocado ver eso? ¿Sí? Entonces, hermanos, la verdad es la verdad. Sea yo humilde o yo sea altivo. La verdad es la verdad. También la verdad, hermanos, es independientemente de cualquier persona que la diga. No hay una persona definida para que diga la verdad. ¿Cómo la definimos? Cuando está hablando la verdad de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, la verdad, también, hermanos, tenemos que verlo, que la verdad es transcultural. ¿Qué quiero decir con esa palabra transcultural? Que la verdad de Dios no está definida en base a una cultura, a una sociedad, a una forma de pensar. ¿Sí? Entonces, cuando los evangelistas llegan con la verdad e imponen su cultura, ese es un error. ¿Sí? Porque la verdad, dígalo quien lo diga, no está definida a que la cultura lo determina. Voy a poner un ejemplo. Los hermanos de Estados Unidos de verdad han sido una bendición para el Evangelio, porque ellos han evangelizado Centroamérica y todo, ¿sí? Y han llevado la verdad, pero ¿sabe qué? Han impuesto su cultura. ¿Sí sabe cómo? ¿Sí? Simplemente, pues me voy a ir a las iglesias bautistas, ¿sí? Ellos
hacen los templos, tienen que ser de 2 aguas, con una torre así, y todo está determinado. Y esto tiene que ser un templo. ¿Sí? Entonces, sí traen la verdad, pero también traen su cultura y imponen la cultura a esa nación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, la verdad de Dios trasciende la cultura. Si no hiciéramos templos a la manera de los americanos, ni tampoco nos vistiéramos a la manera de los americanos, la verdad no está confinada a una forma de vestir ni a una forma de hablar. La verdad es la verdad. ¿Sí? Entonces, esta trasciende todo, por eso la evangelización mundial es un hecho. O sea, la evangelización mundial no quiere decir que sea el evangelio propio de los mexicanos, de todos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esa grande verdad, hermano. La verdad, tampoco, hermanos, es una verdad objetiva, racional y exclusiva de Dios. ¿Sí? Es exclusiva de Dios. Nadie puede decir yo tengo la verdad cuando no dice, cuando no habla la palabra. Entonces tenemos que entender que la verdad absoluta, en otras palabras, es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si entendemos que la verdad absoluta está en Dios, eso va a determinar, hermanos, que nuestra ética está basada completamente en la verdad absoluta de Dios. La ética cristiana está basada completamente en la verdad de Dios. No en mi opinión, no en mi cultura, no en mi filosofía, no en mi vestidura, no en mi lenguaje. ¿Sí? Entonces, entendamos ahora, hermanos, qué es el absolutismo gradual. El absolutismo gradual, dice, nos plantea que hay verdades y mandamientos o absolutos morales que se van a encontrar y que debemos hacer, perdón, hasta ahí llego, ¿sí? Que se van a encontrar. ¿Sí? Ahí lo vemos hasta la última Y. ¿Sí? Se van a encontrar estos mandamientos. ¿Qué quiere decir? El absolutismo quiere decir que violar cualquiera de los mandamientos es pecado, y por lo cual tienes que arrepentirte delante de Dios. ¿Sí? Esa es una parte del absolutismo, o ese del absolutismo gradual, perdón. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer con el absolutismo gradual? Nos ayuda en este dilema de esta manera. Ahora, me detengo aquí poquito. El absolutismo gradual, hermanos, está donde podemos decir que 2 mandamientos se encuentran, es en donde determinamos pecado en quebrantar cualquiera de los mandamientos. ¿Sí? Entonces, por ende, no podemos quebrantar ninguno, aunque nos encontremos en una encrucijada de 2 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí se me debe entender? Nos encontramos en una encrucijada de 2 mandamientos y no podemos decir, me voy por uno, me voy por otro. Tengo que cumplir. Y si quebranto uno, tengo que arrepentirme delante de Dios. Y luego también hay otro, hermanos, en donde yo decido quebrantar uno para practicar otro.
y me tengo que arrepentir. ¿Sí? Es parecido. Pero hay otro, hermanos, en el absolutismo gradual, es otro punto en el que hay un mandamiento mayor que otro. Que al problema de dos mandamientos, que nos enfrentamos a dos mandamientos, ¿sí? Tenemos que definir uno mayor que el otro. Hay uno mayor que otro. Como que no lo captan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tengo que definir, hermanos, tengo que entender qué mandamiento es mayor que el otro. Ay, ya me la puso difícil. ¿Sí o no? Bueno, aquí me van a ayudar. Búsquenme Mateo 23, hermanos. Mateo 23. Entonces, hermanos, en vez de rompernos las vestiduras por romper un mandamiento, en la ética se define, hermanos, que debemos de obedecer el mayor de los imperativos, porque hay imperativos mayores y imperativos menores. ¿Qué quiere decir? Que hay mandamientos mayores y hay mandamientos menores dentro de la palabra de Dios. ¿Sí? En vez de catalogarlos todos en una misma y decir, voy a pecar contra Dios. Pero vamos a ver qué dice Mateo 23 para ir definiendo este punto. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 23? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir? Que ellos tomaron solo uno, ¿verdad? Pero dijeron, ¿qué dice Jesús? No, ustedes dejaron de hacer el más importante, no era necesario de hacer lo más importante por hacer otro. ¿Sí? Entonces, era lo más importante y había algo menos importante que también se podía hacer. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ahora, Mateo 22, ahí en Mateo 22, ahí tengo las citas, Mateo 22, 36. Mateo 22, 36. Dice, ¿cómo le dice? Al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es que el primero y grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. De esos dos, ¿cuál es el más grande? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Ahora, vayámonos ahí a Mateo 12. Ahorita vemos el proverbio. Mateo 12, ya estamos aquí en Mateo 12. Mateo 12:2. Dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes
sacerdotes, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces, para ir entendiendo, ¿qué le quiso decir Jesús a los fariseos? ¿Qué les quiso decir? Hay mandamientos mayores para uno, ¿verdad? Pero hay mandamientos menores para otro. ¿Para quién era imposible comer los panes? Para los sacerdotes, pero para los demás no era lícito. Ahora, el ejemplo de los sacerdotes. Los sacerdotes trabajaban en el día de reposo. ¿No les era prohibido trabajar en el día de reposo? Pero sin embargo ellos tenían la orden de Dios de trabajar y hacer su servicio como Dios se lo había mandado. Entonces, ¿qué? ¿Cuál era mayor? La orden que Dios les dio para realizar. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos al proverbio. Espero que me estén entendiendo. ¿Sí? Al proverbio, vamos a Proverbios 6:16. Proverbios 16:16. ¿Ya estamos ahí? 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. 6 cosas aborrece Dios. Hermanos, hay pecados igualmente, pecados que son más aborrecibles para Dios que otros. Para Dios todo es pecado, pero para Dios hay otros que son más aborrecibles que otros. El adulterio, hermanos, si usted lee toda la Biblia, usted va a ver que Dios aborrece el adulterio. No solamente el sexual, sino también el espiritual. Aborrece el adulterio. Es uno de los pecados que más aborrece Dios. Si por ejemplo, no tengo la cita, pero hay una donde Jesús habla acerca del castigo eterno. Y dice, aquellos recibirán más castigo que otros. Entonces, es algo gradual, es algo que hay uno más, tanto es en los mandamientos, hermanos, como en los pecados. Otro ejemplo es en Éxodo. Mi hermano Abraham lo predicó el domingo en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 1. Versículo 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, les prosperó
sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija que preservar la vida. Mi hermano Abraham lo dijo bien. ¿Cuál fue el mandamiento del Faraón? Podemos decir que la palabra dice: someteos a las autoridades porque son impuestas por Dios. Sí, pero ¿dónde es donde no debemos someternos? Cuando hay un mandamiento mayor que es. ¿Cuál es ese? Cuando el gobierno quiere que reneguemos de Dios o no nos sometamos a los mandamientos de Dios. Aquí las parteras, hermanos, ¿qué dijeron? No, para Dios la vida es lo mejor. La orden del Faraón para nosotros, pero podemos decir, pero también mintieron. Pero ellos se sometieron a un mandamiento mayor, ¿sí? En donde Dios las bendijo por preservar la vida de las personas. ¿Qué dicen ellos? En el libro de los Hechos: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en la ética cristiana, en la ética que tiene los preceptos de Dios como fundamento. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un dilema, tenemos que obedecer la ley mayor, que para en las leyes de tránsito, ¿quién tiene la autoridad? Si está ahí un tránsito, ¿quién tiene la autoridad en las leyes de tránsito? Si no está un tránsito, está el semáforo. Y lo que sabemos, ¿verdad que sí? Pero si está ahí un tránsito y hay tráfico, y el tránsito te dice: pásale, tú vas a pasar. No vas a quedarte y vas a decir: no, señor tránsito, es que está en rojo, no puedo pasar. Pero el tránsito tiene la autoridad de decir: pásale, yo estoy aquí para establecer esa ley. Entonces, ¿está atentando contra la ley? No, él tiene la autoridad en base a lo que está sucediendo, decir: pase. Me pone una ley mayor que otra. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Entonces, la ética, hermanos, bíblicamente hay una ley mayor que otra. ¿Sí? Y así es como nosotros lo podemos ver. Ahora, la teología, la ética cristiana no entra en el absolutismo, en el no absolutismo. El no absolutismo es aquello donde no hay una ley que determine el comportamiento de las acciones del ser humano. Y del ser humano, en esta, como ya hablamos, están las siguientes éticas filosóficas. La antinomía, que quiere decir no hay ley. El relativismo cultural, que todo es base a la cultura. La ética situacional es que vamos a amarnos y a mí me siento bien y me amo y esto es lo que para mí creo que es correcto. ¿Sí? Y el generalismo. ¿Sí? El generalismo. De todos tenemos una verdad. Entonces, hermanos, aquí no entra. Aquí no entra. Ponemos esa ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos estos tipos de ética, ¿verdad?, difieren de la ética gradual. Quiere decir que en base al mayor mandamiento es como vamos a proceder. No importa si nosotros quebrantamos el mandamiento menor. O sea, Dios no nos va a condenar. ¿Sí se entiende? Porque hay muchos que nos condenamos por romper cualquier mandamiento según la situación. Entonces, ¿cómo lo definimos? En la ética nos va a enseñar, la ética cristiana nos va a enseñar esos mandamientos mayores en donde tenemos que actuar nosotros. Sí, cuando esto pasa, hermanos, y quiero aclararlo, no significa que vamos a rechazar el otro mandamiento. Quiere decir que vamos a hacer el más alto. Para definirlo,